hundimiento y refundación del imaginario, racialización en la representación de personajes mapuche en dos pinturas chilenas del periodo en torno a la ocupación del Gualmapu, los casos de Naufragio del Bergantín Joven Daniel y la Fundación de Santiago. La primera dificultad que ofrece la presente investigación dice relación con el problema de las identidades, en este caso lo mapuche y su representación. Las identidades racializadas, como es el caso de lo indígena, representan uno de los conceptos más polémicos dentro de los estudios culturales contemporáneos. Más que un concepto autoevidente y objetivo, lo indígena, como muchas subjetividades, más aún cuando se trata de una alteridad construida en oposición a lo occidental, está sujeto a permanente controversia y desacuerdo. En este sentido, se trata de un concepto plenamente político. Conocida es la polémica que ha suscitado varias veces en Chile el Premio Nacional de Historia de 1992, Sergio Villalobos, al afirmar reiteradamente que los indígenas, específicamente los mapuche, ya no existirían y que hablar de indígenas en la era republicana sería un absurdo, pues se trata no de indígenas, sino de sus descendientes mezclados y aculturados. Para Villalobos, esta mirada aparentemente esencialista de las identidades, debiésemos considerar a las comunidades mapuche como mestizos, sin ninguna singularidad que difiera de la nacionalidad chilena o argentina. Sin embargo, ¿qué son las identidades más allá de un discurso que produce determinadas relaciones sociales? ¿Existen acaso elementos culturales o biológicos dispuestos a ser pesquisados para determinar algo así como niveles de identidad, porcentajes de pureza o de autenticidad en el ámbito de lo identitario? La verdad es que no es así como funcionan las identidades. Estas están constituidas por un choque de fuerzas permanente en el plano de lo discursivo, de lo performático y de la representación. Su legitimidad o existencia puede perfectamente ser puesta en duda por sus adversarios. Son subjetividades que se explican únicamente en el marco de lo que, parafraseando a Rancière, podríamos llamar una disputa por el reparto de lo sensible. En este caso, una disputa por el reconocimiento y por aquello que estiman que les corresponde. Contrario a lo que algunos quisieran, no es posible ir con un detector de partículas para medir las identidades. Ahora bien, lo que nos interesa desarrollar aquí no es el problema mismo de la identidad, sino que dar unos pasos hacia atrás y preguntarnos por los dispositivos y agentes que las producen y cómo estos operan y se expresan en las dos obras que hemos seleccionado: Naufragio del Bergantín Joven Daniel, de Raymond Monvoisin, y La Fundación de Santiago, por Pedro de Valdivia, de Pedro Lira. A modo de advertencia, el objetivo del presente texto no es llevar a cabo un detallado análisis pictórico-estilístico de la pintura chilena en el periodo fijado, sino más bien hacer el paralelo entre el discurso hegemónico de la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX y cómo este se cristaliza en algunas obras de la época, cómo estas pinturas pueden considerarse parte de un proceso de producción de identidades mapuche asociadas a la barbarie, cómo estas son parte del proceso de construcción de un determinado imaginario racial respecto de lo mapuche. Los procesos de racialización. El concepto de raza surge con la modernidad. Se trata de un concepto plenamente moderno, que caracterizó y dio forma a las relaciones de lo que luego se conocería como Europa, con el resto del planeta, con sus colonias. Se trataría en este sentido de un concepto fundamental para la epistemología eurocéntrica, para justificar una de sus principales industrias, la esclavitud y el tráfico de esclavos, así como también se orienta a establecer que los europeos, racializados luego como blancos, se encontrarían en la cúspide del desarrollo civilizatorio de las razas. En sus trabajos en torno a la colonialidad del poder, el sociólogo peruano Aníbal Quijano considera que el concepto moderno de raza, surgido en el contexto de la colonización de lo que hoy llamamos América, juega un rol central por su capacidad de clasificación social en base a la marca fenotípica del color de la piel. La identificación de cada grupo social con una supuesta raza tendría por objetivo central el asignar a cada uno un rol específico dentro del patrón mundial del orden capitalista. Así se habría buscado el identificar a cada población con un rol dentro de la producción colonial en base a la marca de su color de piel. El concepto de raza fue evolucionando a lo largo de la modernidad hasta llegar a su versión más extrema con el racismo científico del siglo XIX, el cual suponía que la raza constituiría un dato biológico que ligaría ciertos elementos del fenotipo de cada individuo con sus capacidades morales e intelectuales. Este paradigma no quedó obsoleto sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los procesos de racialización constituirían entonces la producción de una ontología de la separación de la especie humana,
separación jerarquizada y a la vez lineal, ya que las razas atrasadas, entre comillas, se encontrarían en un proceso de evolución hacia el estadio en el que se encuentran las razas que se asumen como las más avanzadas, la supuesta raza blanca. Aquí se devela el ya referido carácter político de las identidades racializadas, ya que la forma en la que cada grupo étnico es racializado a lo largo de la historia moderna varía según las disposiciones del poder. Como veremos a continuación, la racialización de los mapuche cambió drásticamente desde el periodo colonial hacia el primer siglo de la República, pasando a ser una raza entre cuyos calificativos a Lautaro Ercilla describe como industrioso, sabio, de gran consejo, término y cordura, a ser unos, citando a Vicuña Maquena, bárbaros, ociosos y vagabundos. En el contexto del Cono Sur y gran parte de América Latina y del Caribe, el siglo antepasado se caracterizó en términos culturales e institucionales por tener a Europa como modelo, fundamentalmente a Francia. Las élites enviaban a sus hijos e hijas a educarse en París. Los intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento en Argentina o Benjamín Vicuña Maquena en Chile solían llenar sus textos de citas y referencias en francés y de condenas a todo aquello que no oliera a las costumbres y cánones del viejo continente. El propio Pedro Lira viaja a estudiar pintura a París entre los años 1873 y 84. Recordemos que además, a mediados del siglo XIX se inició una política estatal de importación de migrantes de Alemania, España, Suiza, Italia, todo esto en el marco del racismo científico que suponía que las supuestas razas europeas serían más productivas, ordenadas y refinadas. Este racismo científico vino a contradecir las ideas dieciochescas del buen salvaje que había difundido Rousseau. Esta idea de que los pueblos, comillas, no civilizados, en los cuales el ser humano se encontraba libre de corrupción, serían, comillas, buenos por naturaleza. Contradecía a su vez los principios antropológicos clásicos. En el proceso de configuración del naciente Estado-nación chileno, las élites ilustradas que gobernaban fueron dando forma a un discurso de modernización del país, el cual, como en el resto de la modernidad, el problema de la raza no podía estar ausente. Benjamín Vicuña Maquena ocupa un lugar destacado en esta coyuntura, tanto desde su rol de historiador como de parlamentario. Una de las claves que articulan esta tesis la entrega el propio Benjamín Vicuña Maquena al explicar la centralidad que a su juicio tendrían las representaciones de los mapuches, específicamente las de la literatura, y cómo éstas han afectado a la imaginación, a la que hoy podríamos llamar el imaginario, primero de españoles y luego de los chilenos. Cito: ¿qué es la cuestión de Arauco? Esto lo dice Vicuña Maquena en una de sus intervenciones en el Congreso. ¿Qué es la cuestión de Arauco? Para mí no es, señores, sino un gran fantasma. Fantasma sangriento que pasea durante 3 siglos en nuestra historia, engañando a todas las generaciones como una ilusión óptica. La guerra de la frontera, tal como se ha venido entendiéndola hasta aquí, es, a mi juicio, una quimera tan caprichosa como funesta. Y luego continúa con lo que podríamos denominar un esfuerzo por desmitificar el imaginario ercillano. Cito: la ponderada pujanza de los araucanos no era tan temible como nos lo cuenta un poeta ilustre, que por ensalzar las hazañas de los suyos nos ha presentado una raza imaginaria de héroes mitológicos, haciendo así un grave mal al criterio público. Porque, señores, ¿cuántos de nosotros no conocemos de Arauco sino lo que de él cantó Ercilla? Aquí el diputado Vicuña Maquena plantea que uno de los principales obstáculos para el objetivo de conquista e incorporación definitiva de Arauco al territorio del Estado-Nación chileno es esta raza imaginaria. Por lo tanto, lo que se debe hacer es desmitificar esta imagen, esta representación de héroes mitológicos propios del relato ercillano, ya que una vez desvanecidas estas temibles representaciones se verá que los mapuches no son sino, citando a Vicuña Maquena, unos bárbaros belicosos. Si seguimos la lógica de Vicuña Maquena, ¿no sería entonces la representación un terreno donde necesariamente habría que combatir esta ilusión óptica para que deje de infundir temor? ¿No se hacen necesarias entonces otras obras, otras narrativas, representaciones que contrarresten o por lo menos polemicen con las ercillanas para mostrar al indígena tal cual es, según estima el diputado? En un Congreso Nacional conformado exclusivamente por varones, situación que no cambiaría sino hasta dentro de casi un siglo después, Vicuña Maquena utiliza discursivamente a las mujeres para representarlas como víctimas de las brutalidades y denigraciones de las que serían objeto en los territorios indígenas. Cito: el indio ha hecho esclava a la mujer, ella trabaja, ella siembra, ella ensilla aún el caballo en que el indio, convertido en salvador, sale a sus malones. Basta ya de novelas y de poemas, señores. Fin de la cita.
Puntos como este son sumamente interesantes porque nos permiten preguntarnos por la naturaleza misma de esta división metafísica entre la barbarie y la civilización. Sabemos que la sociedad civilizada que dice representar el diputado es absolutamente patriarcal, que la mujer ahí no tiene voz ni mucho menos incidencia política directa, que es tanto probablemente más esclava de los hombres que las mujeres indígenas. Por lo tanto, la hipocresía de su argumento es evidente. Sin embargo, lo que está operando aquí y que permite la efectividad de muchos de los argumentos que conforman este discurso radica en que es siempre el poder el que determina la línea divisoria entre la barbarie y la civilización. Lo que establece quién es civilizado y quién es bárbaro no es otra cosa que la posición de poder. En el cuarto discurso parlamentario, en el que aboga por más recursos para la colonización de Arauco, el propio Vicuña Maquena tiene que enfrentarse a la posibilidad de poner en duda la estabilidad de los conceptos de barbarie y civilización. Cito, pues, pero su señoría, como para confirmar sus peregrinas teorías, nos cita el calificativo de bárbaro que los chinos daban a los ingleses que los invadieron en 1843. Convenido, pero ¿es razón para que una nación sea bárbara el que otros pueblos, por ignorancia o superstición, lo crean o lo llamen así? ¿Se imagina su señoría que los araucanos nos crean también bárbaros a los huincas, a los chilenos de hoy como a los de la conquista? Yo mismo, señor, he sido testigo del soberano desprecio con el que nos miran a nosotros y a nuestras cosas. Finalmente, un hecho al que alude y que es de la mayor relevancia, dada la conmoción nacional que generó la forma distorsionada en la que circuló la noticia, refiere al naufragio del bergantín Joven Daniel en 1849. Vicuña Maquena recuerda esta tragedia presentándola como naufragio y matanza del joven Daniel. Efectivamente, en el imaginario nacional estaba instalada la versión según la cual, tras naufragar dicho barco en las costas cercanas al lago Woody, los hombres sobrevivientes habrían sido asesinados brutalmente por los lafkenches de la zona, mientras que las mujeres y menores de edad secuestrados y vejados. Pero como aclara el historiador Pablo Marimán, cito, en el año 49 el barco Joven Daniel encalló en las aguas próximas a este lago, pereciendo toda su tripulación. De manera inmediata se culpó a los mapuches del robo, tortura y crimen de los sobrevivientes, así como del cautiverio de menores de edad y mujeres. Fin de la cita. La falsificación de los hechos fue de gran utilidad para la posición más dura contra los mapuches, ya que confirmaba todas las monstruosidades y perversiones que se le buscaba adjudicar. Este episodio operó como una suerte de propaganda que potenciaba la imagen barbárica y despiadada de los indígenas allende el Biobío. Sin embargo, y pese a que los hechos fueron desmentidos por los misioneros capuchinos de Imperial, quienes acudieron donde el general Cruz para que desistiera de atacar a las comunidades de la zona, las autoridades de Santiago mantuvieron la versión de la matanza. Que los hechos nunca se hayan aclarado en la época se explica por los intereses personales del general Cruz, quien por esos años oficiaba de intendente de Concepción. La versión oficial le permitía solicitar más tropas para la zona, las cuales en el 51 le servirían de soporte para emprender una rebelión que pretendía derrocar al gobierno del presidente conservador Manuel Montt. El adulterado relato del naufragio inspiró al pintor francés Raymond Montboisin, quien en 1859, unos años después de su segundo paso por Chile, ilustraría los hechos de la forma más terrible y dramática posible, constituyendo su pintura una suerte de propaganda contra la barbarie y la naufragio. En el caso de esta pintura, debido al renombre de Montboisin y a la relevancia pública del hecho histórico que retrata, estimamos que se puede considerar como parte de la producción de una ideología racializada criolla respecto de los indígenas. En este sentido, el naufragio del joven Daniel de Montboisin podría haber cumplido, aunque sea en un acotado margen de circulación, una función propagandística a favor de la colonización de los territorios mapuche, por lo que constituiría un agente más en el proceso en curso de racializar a los mapuche bajo la figura de los bárbaros, ociosos y vagabundos poco acostumbrados a la industria y menos a la honradez, como dice Vicuña Maquena. El mismo Vicuña Maquena, que aquí se posiciona como un desmitificador de las nociones ercillanas acerca de los mapuches, escribe un texto que habría sido clave para Pedro Lira a la hora de producir su pintura Historia crítica y social de la ciudad de Santiago desde su fundación hasta nuestros días. Por lo tanto, proponemos que el lazo entre Lira y Vicuña Maquena sería doble, indirecto al ser el último uno de los más prominentes precursores en Chile de una concepción racializada hacia los mapuches, específicamente bajo la figura del bárbaro, y directo al ser su obra histórica sobre la ciudad de Santiago, una de las principales fuentes de Pedro Lira. En esta misma línea, Josefina de la Maza considera que la obra de Lira tiene implícito un homenaje a Benjamín Vicuña Maquena en tanto que refundador de Santiago. Cito: muriendo Vicuña Maquena de un ataque fulminante en el 86 a la edad de 54 años y posteriormente enterrado en un mausoleo especialmente construido en el Cerro Santa Lucía,
me gustaría sugerir que la pintura de Lira es al mismo tiempo una cita fotográfica de esta foto que está acá y un sutil homenaje al refundador de la ciudad de Santiago. Me gustaría a la vez considerar la pintura como un vínculo simbólico entre dos grandes hombres. Fin de la cita. Ahora bien, nos parece que la manera en la que el afamado intendente de Santiago describe los sucesos en torno a la fundación de la ciudad por parte de Pedro Valdivia son muchas veces antojadizos y arbitrarios, modificando los datos, las relaciones de fuerza de los personajes y las intenciones de los actores de modo tal que calce con su concepción antropológica, con el imaginario que le es propio a él y a su contexto cultural. Y acá una cita de este libro de Vicuña Maquena. En el Valle del Mapuche o Mapocho, los primeros historiadores, con sus acostumbradas exageraciones, afirman que los pobladores llegaban a 80.000. Una sana crítica aconseja, sin embargo, reducir esa cifra inverosímil a una expresión racional, y como tal, el número de 8.000 no nos parece ni corto ni excesivo para empadronar a los aborígenes de nuestro valle. Es decir, un 10% de lo que dicen las crónicas de la época es lo que considera Vicuña Maquena razonable. Hay que destacar que lo que se plasma en la pintura de Lira es que los sujetos indígenas, sean buenos o malos salvajes, representan a un otro desigual política y culturalmente. El rigor histórico que el artista tiene en su representación se centra más en los elementos geográficos y de las vestimentas de los españoles que en los picunche, cuyo lonco o el enguala figura sentado en una piedra en la parte inferior del cuadro, sin ningún elemento característico de su cultura. Podría ser la representación exotizante de cualquier indígena del continente. Además, el gesto que está realizando parece ser una discrepancia con Pedro de Valdivia, ya que está apuntando hacia un lugar distinto en el entendido de que lo que se está definiendo es justamente dónde se emplazará la futura ciudad española. Sin embargo, el general español parece no prestarle atención e ignorarlo, así como se aminora en esta representación el rol de quien fuera el lonco de toda la zona nororiente de la cuenca. No solo parece no tener ninguna importancia para los españoles en la escena, sino que tampoco parece haber sido importante para Pedro Lira el investigar las vestimentas y usos propios de los indígenas de la zona en aquella época. Finalmente, creemos que estas pinturas contribuyen y se inscriben en un proceso mayor de producción de subjetividades imaginarias racializadas. En los meses que siguen de esta investigación seguiremos profundizando en estas dos obras, sus contextos de producción, su circulación e impacto en el medio artístico y social de la época, así como también de aquello que significan y en el discurso racializador bajo la figura de la barbarie que en ellos consideramos presente.